Gracias, Domingo. He repetido muchas veces aquí que mi punto de partida para cualquier análisis es la actualidad. Y hablo de la actualidad porque en ella están presentes las cosas de ayer que usted no puede ignorar, pero el ayer no puede ser guía. Por ejemplo, esta es una situación especial sin antecedente en nuestra historia. Este es un diciembre múltiple. Diciembre es el mes de la fraternidad, de las relaciones hermanas, del disfrute familiar, de un espíritu incluso hasta de perdón y de reencuentro en las diferencias que se crean en la vida. Diciembre era un día, un mes especial. Y ahora tenemos un diciembre muy original. Imagínense que estamos en medio de una pandemia que tiene un equivalente a una guerra, porque los muertos del mundo y los afectados por la pandemia tienen un equivalente muy próximo a cualquiera de las dos guerras mundiales, porque vamos camino, por lo que se dice de la segunda parte, a seguir pagando un tributo en muerte y en afectaciones. Es decir, es una guerra con la que, aunque nos unimos todos, no podemos ignorar el poder devastador que ella se impone aún sobre nuestra propia unidad. Que hay que combatirla, sí, pero hay que saber el impacto destructor que representa esta pandemia. Si usted le mete ese espíritu al espíritu de diciembre, se da cuenta que este es un diciembre perturbado profundamente por ese impacto de la pandemia. Y eso obliga a, mientras uno se cuida, tener que defender su solidaridad con los otros sin propiciar que nos contaminemos unos con los otros. No impone una medida de cuidado al desarrollar nuestra fraternidad. Ahora, a ese hecho de diciembre y de la pandemia, agreguen el impacto que representa el inicio de la lucha contra la corrupción. Ahora se crea una atmósfera que genera en cierta medida en el pueblo una especie de fanatismo. Lo que siempre han esperado, que alguna vez tenía que comenzarse la lucha contra la corrupción, ven en este inicio con júbilo una situación que celebran, que fortalecen, que creen que es verdad que hay que impulsarla. Y se olvidan entonces de que estamos en la Navidad. Ese hecho de la pandemia y la lucha contra la corrupción en un diciembre le dan una característica especial a este momento. Y yo quiero recordarle, tengo la satisfacción personal de que nunca acumulé odio ni rencor, ni siquiera contra los que me torturaron, porque siempre los entendí como un instrumento del orden que había convertido en verdugo a ciudadanos compañeros de uno. Y esa situación de no tener odio ni rencor me ha ayudado a convivir, porque no tengo la angustia que representa el hecho de usted tener odio y rencor, pero ser impotente para impulsar la barrida o el enfrentamiento que le impone esos sentimientos a uno. Ahora, en esta Navidad, es un desafío especial para la gente. Sí, tenemos que cuidarnos, pero no podemos evadirnos el sentido y el espíritu de la Navidad, pero al mismo tiempo tenemos entonces una especie de donación, la lucha contra la corrupción. Yo he visto cómo se expresa la mayoría de la gente, cómo hay mucha complacencia, cómo hay mucha irritación. Y les digo, es solo el comienzo del problema de la corrupción. Estamos enfrentados a un mal que tiene un origen en nuestra propia constitución como nación, que ha sido secuestrado el poder por la arbitrariedad y por los indolentes e inmorales que fueron capaces de matar en el primer aniversario de la independencia a María Trinidad Sánchez, la que hizo la bandera, y después al propio Sánchez fusilarlo y terminar entregando el país a la dependencia de España. En este país ha estado enraizada esa visión del ejercicio político como una cuestión de fuerza que beneficia a las autoridades. Y en ese orden, la corrupción ha sido un componente.
un componente. Entonces, esto no es un problema de yo tenerle referencia u odio a este o aquel. Yo lamento la situación de los acusados, porque en el fondo tienen familia. Hay una situación que tiene que ver con la inmensa perturbación y vergüenza para todos sus relacionados. Y en ese sentido, yo no me alegro de la situación de él. Yo me alegro de que comenzamos a abordar un problema que ha permitido que se produzcan estos hechos, pero que esos hechos son solo una parte de la cuestión esencial. Tenemos que abordar este diciembre con una conciencia de rectificación de nuestras propias vidas en relación con la política y con el tiempo. Señores, el país ha sido hasta hoy una práctica permanente de impunidad en función de que los jefes, salvo raras excepciones, nunca han tenido que rendir cuenta por los abusos que cometen. Es verdad que en este país hay 3 magnicidios, Lilismo, Cáceres y Trujillo, que la gente harta de ello terminó por distintos problemas eliminando al jefe. Pero fuera de eso ha habido una continuidad en los fenómenos que ahora se ponen al descubierto. No es posible que el que administre el poder pueda hacerlo simplemente pensando en lo que le conviene y no en la obligación que tiene frente a los enunciados de la Constitución o las reglas del comportamiento humano. Hay un desafío que va más allá de la crisis que enfrentan familias por ver a sus familiares ahora asociados a evidencia como responsables de la última práctica de corrupción. Entonces, yo quisiera convocar a nuestros oyentes a que tengamos un diciembre con toda la precaución frente al coronavirus, fortaleciendo el espíritu de la unidad y de la conciliación y de todo el respeto a nosotros y a la tradición, sin tener que marcarlo por el sentido del odio y por el sentido del rechazo a los otros porque estén asociados a los delitos que ahora la gente celebra. Podemos ver con tranquilidad, sí, es una pena que estén gente asociada a la responsabilidad de la corrupción. El país necesita que eso se resuelva y va más allá de los sometidos, es viendo de verdad la dinámica interna que ha permitido que hasta ahora estén impunes y ahora comienza el fin de la impunidad y es solo un paso para abordar el fin de la corrupción que ha producido estos hechos de hoy. Ojalá diciembre sea un ambiente para esa reflexión, para que al interior de los partidos, por ejemplo, yo me imagino en el PLD, 20 años en el poder, pierde el poder, se divide y ahora enfrenta los sometimientos que comienzan precisamente cercana a su cabeza. Yo supongo la inmensa perturbación que existe en el alma de los militantes y dirigentes de ese partido. Yo les doy mis condolencias, pero creo que es una necesidad que esto se esclarezca, que se inicie de verdad el fondo para que evite que se puedan repetir estas cosas, pero no desconozco la angustia que tienen todos los responsables. Que usted pueda decir que se lo merecen es otra cosa, pero de todas maneras hay una ruptura del espíritu navideño que no tenemos precedente y que debemos alimentar más la fraternidad que el odio, aunque estemos exigiendo que la lucha contra la corrupción se amplíe, se generalice y no tenga consideración. Pero debemos tener, insisto, más vocación de cercanía que de hostilidad. Porque recuperar el espíritu de diciembre en medio de la pandemia y de la lucha contra la corrupción no es fácil. Y es más difícil porque nunca habíamos tenido un diciembre con esta característica. Habíamos tenido diciembre con mucho dolor. El diciembre de 1963, con la muerte de Manolo y de todos los guerrilleros que se fueron a reclamar el respeto a la Constitución y el retorno al poder del gobierno que el pueblo se había dado. Fue un mes terriblemente dramático y doloroso, pero ahora es mayor que aquel momento, es este.
donde estamos enterrando la impunidad, donde hemos comenzado a dar paso en la dirección de superar una herencia funesta, que es la legitimación de que la gente use el poder a su conveniencia. Entonces, con la mayor tranquilidad y con la noción de solidaridad personal, yo le pido a nuestros oyentes, no se dejen llevar por la espontaneidad del odio, no transijan con reclamar que termine la impunidad, pero recuerden, diciembre es el mes de la fraternidad y del amor. Gracias, Isidro.